ejemplo, en mi caso personal, yo no puedo asistir porque tengo una niña con trasplante. Ya. Hay No, 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 monocetimos, entonces sí, no puedo ir. pero no es, a ver, la semana 4 y 5 son voluntarias de presencialidad, ¿ya? Entonces van a asistir a clases presenciales solamente las personas que informaron que querían optar por la presencialidad, ¿ya? Eh, Profesora, dígame. y si una de esas niñas, por ejemplo, ya dice que en la encuesta notó que sí podía, y ¿Mm? ahora por cualquier cosa no puede asistir, ¿eso le perjudica? No necesariamente, Arelis, porque nosotros vamos a seguir dictando la asignatura de manera virtual, ¿ya? La semana 4 y 5 se va a dictar tanto virtual como presencial, así que no es problema que ustedes decidan por uno o por otro de los modelos que se va a aplicar, ¿ya? Esto tiene que ver un poco con la situación de la pandemia que se supone que ya está en retroceso y también el tiempo que ustedes, las personas que hayan decidido estar en ENAC de manera presencial, va a ser acotado, no va a ser más de 2 horas en sala, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes fueran a ENAC a la asignatura de estrategias de TEL, van a estar máximo 8 horas a la semana en ENAC. ¿Ya? 8 horas pedagógicas, que eso es incluso 2 horas pedagógicas, es 1 hora 20 cronológica. ¿Ya? Entonces van a estar a lo más 2, 4, 6, 7 horas cronológicas en ENAC, no más que eso. Y solo para esta asignatura. ¿Ustedes en este periodo tienen comunicación y TEL? Sí. ¿Sí? Sí, eso se Ya. lo vamos. Comunicación no tiene presencialidad, solo TEL, que es asignatura de carrera. Y por ser una asignatura que se trabaja bajo modelo de estrategias y que tiene aplicación de estrategia en este caso, por eso se pone como una de las asignaturas que debieran tener presencialidad. ¿Ya? Y esto es, a ver, les voy a dar las fechas, niñas, para que lo tengan claro, ¿ya? Nosotros estamos partiendo ahora la semana del 9. Se supone que ustedes no tenían clase esta semana, ¿cierto? Claro, porque en la malla dice entrada el día 16, pero se Claro, nos adelantó una semana. se adelantó una semana, pero no es que se corra, que terminen una semana antes. Como ahora van a ser 5 semanas, no 4, entonces se completa una semana más. Vamos a trabajar desde el 9 de noviembre, la semana del 9, la semana del 16 y la del 23 son presenciales, perdón, online. Y la semana del 30 y la del 7 son presenciales para las personas que hayan optado por esa modalidad. Como pregunta Arely si es obligatorio, no, sigue siendo voluntario. ¿Ya? Profesora, ¿qué días Diga. serían las clases? Es que eso depende de la sección, Javiera, y tampoco son las mismas secciones que ustedes tienen ahora, ¿ya? Ya. Porque depende de cuántas estudiantes hayan optado por la presencialidad. Yo, por lo que yo he consultado, son secciones de 18 estudiantes que se van a conformar con grupos de distintas secciones, son microsecciones de distintas secciones. ¿Me expliqué? Sí, es que lo que pasa es que en la encuesta hicieron como elegir unos días a la semana que uno sería como preferible ir a las clases. Y Ya. salía los días sábados también. Entonces yo, por temas de que estoy con mi mamá sola y mi hijo, entonces mi mamá en la semana trabaja ¿Mm? y sería como lo ideal ir los días sábados. Ya. Entonces, La día sábado ventaja en la es que mañana. eso yo no lo tengo claro. Yo lo que puedo hacer es solicitarle a la jefa de carrera si tiene la nómina de las estudiantes según los días, pero me lo tendrían que recordar, sí. Ah, ya, ¿Ya? ya. A lo mejor ya está definido ya quién va cada día, pero por lo general las personas que van día sábado son las personas que están en horario vespertino, ¿ya? Pero eso tendríamos que revisarlo. Habría que verlo bien con la jefa de carrera. Si ustedes me Ya, profe. recuerdan, yo le puedo preguntar, ¿ya?
¿Alguna duda más con respecto a ese tema, niñas? Perdón, los días de las semanas que van a ser online son el 9, 16, ¿qué otra fecha era? 23. Pero las personas que no tienen la modalidad presencial seguirían hasta el 7 con online. Las 5 semanas serían virtuales, ¿ya? Ya. Se termina la semana del 7. La planificación está hecha de tal forma que se puede aplicar de manera virtual o presencial. Entonces no hay dificultad en ese sentido, ¿ya? Profe, como son 5 semanas, ¿son 5 evaluaciones? Son 5 evaluaciones ahora, Arely, porque nosotros teníamos en un comienzo cuando nos dijeron, porque para nosotros las profes también, yo les explico, chiquillas, como que nos van cambiando las cosas sobre la marcha, tampoco es como que tenemos todo claro, de repente nos han dicho 4 semanas, después 5, después nos dijeron que de nuevo eran 4, y estábamos planificados con 4 evaluaciones en un comienzo, pero ahora como son 5 evaluaciones, ¿ya? Pero la última evaluación, niñas, tiene que ver con confección de material didáctico para la asignatura de TEL, que eso no estaba planificado en un comienzo, pero por el desempeño que ustedes van a tener en la escuela, sí es súper importante que tengan esa competencia. ¿Ya? ¿Alguna otra Yo tengo una pregunta? pregunta. Dígame, Carla. Mire, mi pregunta es el tema del que la presentación de los trabajos los días jueves. Yo con esta semana, o sea, este mes, voy a topar con topo con todas las clases de mi hija. Ahora tuve suerte de entrar a esta porque mi hija tenía inglés. Y cuando usted corrió el horario, yo pude entrar a su clase, si no, no hubiese podido entrar, porque si la dejo sola, no da bolita a mi hija en inglés. Ya, pero Entonces, ¿qué la pasaría en ese caso? presentación, Carla, del trabajo son 15 minutos por grupo. Usted puede estar en los 15 minutos que le corresponden y después salir del aula. Pero no habría otra posibilidad de que Hay podamos... otra posibilidad de que usted, en particular, grabe un video y me lo envíe. ¿Con Ya. el grupo? No, pues solo ella, porque las demás van a participar en la clase. La persona que no va a Ya. poder participar en la clase puede grabar el video y enviármelo para poder ver el desempeño que se tiene que Y evaluar. al grupo que Carla pertenece, que en este caso es el mío. Ella, siempre trabajamos Carla, Valentina, Bárbara y yo. Entonces, ¿no perjudicaría el no tener una, por ejemplo? No, por ningún motivo. O sea, se evalúa lo que le corresponde a ella, se evalúa aparte. ¿Ya? O sea, tiene que ver, se trata de dar la posibilidad a todas de que puedan presentar su trabajo. Entonces, como la Carla no lo va a poder presentar con ustedes, lo mismo, las personas que trabajan y que no pueden estar en la clase, la misma posibilidad de que puedan... Eso quiere decir, dígame. eso quiere decir que, por ejemplo, al mandar el video estaría trabajando sola. No necesariamente, porque si lo hace con ustedes, el mapa conceptual que tienen que construir, igual va a haber un análisis en conjunto, ¿cierto? Porque miren, Lo que vamos a hacer, la parte que ella quiera aclarar, lo va a presentar en el video la parte del video que le corresponde a ella. ese video yo se lo debo enviar a su correo. A mi correo de preferencia, porque cuando lo suban o al aula virtual o me manda el link en el aula virtual, que también puede ser otra opción. ¿Ya? Ya, perfecto, sí. ¿Le Porque, queda claro, Carla? Sí, me queda claro. Ya, y a Como las le demás, decía, disculpe, porque dígame. yo siempre estudiaba con las chiquillas de la forma, veía las clases y en la noche hacíamos los trabajos y los subíamos. Entonces, esa era mi duda, y como él mandó un correo que se iban a generar esa modalidad de trabajo. Siempre vamos a hacer opciones de posibilidad para que todas participen. ¿Ya? Sí, no, sí. Porque en esto sí, del igual... mapa conceptual, usted de todas formas puede participar en grupos. No, sí, yo puedo participar, apoyar, y entonces la idea es generar nuestro mapa conceptual, cada chica va a exponer su parte y lo que me tocaría a mí se deja en blanco y usted lo revisaría en el video. O sea, el mapa conceptual tiene que estar completo.
Lo que le corresponde a usted lo plantea después, pero el mapa tiene que estar completo. Sí, entonces me expliqué mal. Entonces se hace el mapa conceptual, se genera, no sé, en el Power o en el Word o en una hoja. Y la parte que me toca exponer a mí se la mando en el video. Exacto, así de sencillo. De todas formas, las demás también pueden contemplar, agregar información con respecto a eso, ¿ya? Porque es un trabajo en conjunto, entonces si hacen el análisis entre todas, se puede informar. Todas vamos a manejar la misma información. Exactamente, de eso se trata, chicas, que ustedes puedan analizar un documento en conjunto, que todas manejen la misma información como dice la Carla, ¿ya? Jennifer, ¿puede encender su micrófono? Jennifer. Que Jennifer me pregunta, ¿y las compañeras que trabajan? ¿En qué caso? ¿A qué se refiere con eso? ¿Ustedes saben? El micrófono, sí, a lo mejor se refiere a las niñas que trabajan, porque en este caso hay una niña y varias que trabajan. Entonces, tienen que estarse a lo mejor refiriendo al mismo tema, porque la que no puede estar en la clase tiene que grabar el video. Claro, exactamente. ¿Le quedó claro, Jennifer, así? Exacto, sí, el mismo tema, sí. Es la misma situación. Dígame, ¿cuál es su nombre? ¿Qué dice Pascal. Usuario de Zoom en su presentación? Me llamo Pascal. Entonces, porque yo igual trabajo y yo salgo a las 3 del trabajo, ¿me entiendes? Entonces, no alcanzaría a ver la clase. O sea, alcanzaría, pero la vería en la micro. Entonces, no sería como cómodo. Hay que anotarse, mandarle alguna lista. Niñas, a ver y si hacemos otra cosa. Yo no sé si les acomoda a ustedes, por ejemplo, que cambiemos la clase a esta hora. Porque yo veo que ahora hay varias que están conectadas. Por ejemplo, la Carla tuvo la posibilidad de estar ahora en clase porque fue más tarde. Sí, para mí sería maravilloso. Para mí también, la verdad, pero igual tendría problema. Claro, que conversarlo con las otras compañeras. A mí no me incomoda este horario porque alcanzo justo. Les ofrezco eso. Si quieren, cambiamos. Profesora. A ver, pero hablemos de uno porque ya no nos estamos entendiendo. Buenas tardes, pero respecto de lo que usted dice, a mí de verdad que me complica porque yo entro a mi trabajo a las 5 de la tarde. ¿Ya? De hecho, hoy día tuve que pedir permiso para poder conectarme, de llegar más tarde, entonces si la cambiamos, igual es como complicado pedir permiso siempre. Ya, pero hagamos lo siguiente, evalúenlo entre todas y vean la posibilidad que más le acomode a la mayoría. Profesora, disculpe, mi nombre es Angélica Godoy, yo también tengo problemas porque mis hijos tienen clases en la tarde. Yo sé que a la mayoría de mis compañeras le complica, o sea, les complica en la mañana y para ellas es más fácil en la tarde. Pero si definen ese horario, yo tendría que hacer los trabajos como los pidió usted porque ahora estoy ayudándole a la más chica y estoy acá con una oreja puesta y comprendiendo súper poco, así que no creo que me podría seguir metiendo a las clases en la tarde. Ya, pero a ver, la cosa es, no es como hacerlo en la mañana, porque en la mañana no hay posibilidad, chiquilla. Profesora, dígame. ¿Sabe lo que nos complica, yo creo, a la mayoría? Es que haya que hacer el trabajo, exponer en clases, porque la mayoría hacíamos lo siguiente, las niñas que tienen hijos y que ayudaban, o las que trabajamos, veíamos la clase en la noche, en la tarde a lo que llegábamos, y ya en la noche teníamos el trabajo listo y lo enviábamos. Y nos organizamos así todo este tiempo, la verdad, porque era primera vez que nos tocaba así como un ramo en el que teníamos que presentar en la misma clase, ¿me entiende? Sí, pero a ver, vamos a hacer otra, yo les estoy dando la posibilidad, no les estoy diciendo no participen con su grupo, ¿ya? Tiene que ver con que sí, es súper comprensible porque todos tenemos dificultades para estar presente en una asignatura, pero también, chicas, ustedes tienen que pensar que ustedes están en una modalidad que es transitoria, ¿ya? Esto no es siempre así. Ustedes tienen horarios en ENAC, tienen que
tener como pensar en que lo más probable que ya en el periodo 4 sea presencial para la mayoría. Entonces, por eso les estoy dando esta opción de que si no pueden hacerlo el jueves, graben el video aparte y el trabajo lo hacen en conjunto con las compañeras, ¿ya? Sigue estando esa opción. No hay... sí, eso es lo que les estoy diciendo, Arely, que graben y que... no, el grupo entero no. El grupo entero no, porque no es lo mismo que porque vamos a trabajar metacognición, que es lo que ustedes tienen que trabajar con los estudiantes en clase. La persona que no está presente puede adoptar la posibilidad de grabar su parte y enviarla. Pero lo que estamos viendo con este trabajo es que hay interacción entre todos y que todos mejoremos los desempeños y así se aprende en base a lo que los demás también trabajan, ¿ya? Pero les insisto, niñas, si no pueden estar en la clase del día jueves, las integrantes del grupo que pueden sí presentan, pero trabajan entre todas el mapa conceptual. ¿Les queda más claro así? Sí, por mi parte, profesora, de las 2 modalidades que tomen las chiquillas, que lleguemos a un acuerdo, las 2 a mí me sirven porque siempre trabajamos en equipo y nos juntamos en la noche, realizamos el trabajo y no tendría problema en grabarme o en presentar la exposición dentro de la clase. Claro, yo lo que les soy como más tratar de acomodar un poco el horario, si no les conviene. Si ahora a la mayoría le conviene este horario, no hay problema, pero véanlo, dígame. Estoy hace rato levantando la manita. Sí. No, lo que le quería proponer a mis compañeras, así como una vez tomamos una decisión por votación por WhatsApp, que es todo bien transparente porque yo voy anotando todo y se va anotando quién elige y quién no elige. Por mayoría, vemos si se cambia el horario a las 4:30. A la que le podría ser a las 5, pero eso véanlo entre todas. ¿Ya? Por eso les digo, y de aquí a más tardar mañana, yo les doy el correo con la respuesta que digan mis compañeros. Ya, porque ¿se acuerdan? Es lo más democrático. Sí, véanlo ustedes, o sea, traten de ver cuáles son las... le estoy dando esta posibilidad de cambiar de horario, le estoy dando la posibilidad de grabar el trabajo aparte, o sea, siguen siendo flexibilidades. Entonces, la idea es que entre ustedes se organicen e informen, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, niñas, con respecto a la presencialidad, a la modalidad de los trabajos, algo? ¿Vamos a tener examen de competencia? Esta asignatura no tiene examen final de competencias, por lo tanto se eximen todas las personas que tengan de 5 en adelante, ¿ya? Marjorie, ¿me iba a decir otra cosa? Que tiene la mano levantada. No, eso, todavía. Es que no sé cómo bajarla. Ya. Ya. ¿Más dudas, niñas? ¿Preguntas? ¿Algo que necesiten aclarar? Ya, a ver. Tenemos entonces, Marjorie es la delegada. Si ustedes tienen alguna dificultad, me pueden escribir a mis correos. Les voy a dar mis correos a todas para que lo anoten ahora, ¿ya? El correo institucional es eallendez@enac.cl y el otro es eallende3 con número @gmail.com. Cuando me escríbanme a los 2 correos, por favor, ¿ya? Porque el de Gmail lo tengo activo, pero institucionalmente tenemos que tener el de NAC también para que ustedes se contacten, ¿ya? Es decir, se le manda correo a su correo institucional con copia al Gmail. Exacto, justamente, ¿ya? ¿Más preguntas, niñas? ¿Algo que quieran que le pregunte a la jefa de carrera, alguna cosa? Ya, entonces quedamos, Marjorie, usted me hace llegar hoy día en la tarde los grupos de trabajo y de la misma forma las personas que van a estar trabajando solas, ¿ya? Por favor.
En el caso ¿Solas de en que, qué sentido? En el caso de que no estén en, exacto, en el caso que no estén en algún grupo, ¿ya? A ver, vamos a adoptar la siguiente modalidad y esto va a quedar grabado y va a estar en la videoconferencia que yo voy a subir más ratito al aula. Las personas que no puedan participar en un grupo y que no puedan estar en clase, van a tener que hacer el mismo trabajo que las compañeras que estén en grupo y que estén en clase. Eso quiere decir que dependiendo de la evaluación que sea, por ejemplo, la evaluación número 1, que es crear el mapa conceptual y exponer, lo mismo se hace. Crean el mapa conceptual, graban el video y me lo envían, ¿ok? Y lo suben en aula virtual o lo envían a mi correo. En este caso, niñas, como en esta primera oportunidad, hacen el mapa conceptual, lo presentan, después me lo envían igual por aula o por mi correo, la copia de su mapa conceptual. Y la exposición va a estar grabada y se va a poder revisar. ¿Ya? ¿Quedó clarito? ¿Así? Ya. Lo que ustedes tienen que resolver en grupo es si se mantiene el horario o si lo cambian. ¿Ya? No tengo problema yo, o si es a las 3 como era en un inicio, o 4:30, 5. Esas son las 3 posibilidades. 3, 4:30, 5. ¿Ya? Y eso queda a votación del grupo general. Eso ustedes lo deciden, pero hoy día lo cambiamos para que ustedes pudieran estar en el seminario y de aquí en adelante va a ser de acuerdo a lo que ustedes me informen, ¿ya? Siempre y cuando no vaya a topar con otra clase. Porque ustedes ahora tienen clase de comunicación. ¿A qué horas tienen clase de comunicación o tuvieron ya? No, tenemos los días lunes y miércoles a las 9 de la mañana. Ah, ya. Entonces no habría problema en modificar para que puedan... Ya. Entonces ahí quedamos claras con eso, ¿sí? Y con la semana, de acuerdo a la presencialidad y a lo virtual también, ¿cierto? Las 3 primeras clases, entonces, para todas vamos a estar de manera virtual y las últimas 2 semanas va a ser de manera presencial y virtual, dependiendo de lo que ustedes escogieran, ¿ya? O de lo que informaron. Ahora, en el caso de que... Dígame, Mariel. No, la consulta que le iba a hacer, que las chicas que vayan a presencial, por ejemplo, un ejemplo, no es que estoy diciendo que Carla, por ejemplo, que es de mi grupo, vaya a ir a presencial. ¿Qué pasa en el caso de las presentaciones? Tengo que sacarla del grupo para cuando yo lo haga online, ¿verdad? Exacto, porque vamos a trabajar. Por ejemplo, cuando yo esté en presencial, las últimas 2 semanas ustedes van a estar, si usted está de manera virtual, va a estar con la profesora que va a ser de manera virtual, porque yo me voy a presencialidad. Entonces van a tener que formar de nuevo los grupos de trabajo, ¿ya? Así, porque se va a desarmar la sección, porque algunas se van a ir a virtual y otras a presencial. Entonces van a tener que reorganizar, pero son solo esas 2 semanas, ¿ya? Chiquillas, aunque sean solo 2 semanas, estas 2 semanas que van a haber de presencialidad, o las últimas 2 semanas, son tan importantes como las 3 primeras, ¿ya? Porque en la 4ª semana lo que nosotras vamos a ver es específicamente estrategias de apoyo a los estudiantes que tienen trastornos del lenguaje. Y en la 5ª semana es donde ustedes van a confeccionar. Primero van a diseñar material y después lo van a confeccionar, ¿ya? Y que supone que eso a ustedes les tiene que servir para después aplicarlo cuando estén trabajando en un centro con estudiantes con trastornos del lenguaje, ¿ya? Ya, chicas. Ahora vamos a empezar. Tengo una pregunta. ¿Damaris? Sí. Cuénteme. Si es que con mi grupo nos presentamos a la clase presencial y después no podemos ir a la siguiente semana a la clase presencial y nos dirigimos a la clase online, ¿se puede? Eso no lo tengo claro, Damaris, porque me parece que es todo o nada. Porque van a estar, las secciones ya van a estar distribuidas entre virtualidad y presencialidad. Pero si usted quiere, yo puedo preguntar. Si me recuerdan, sí. No. Ya, profe. Sí, mejor. Y me manda un correo o la misma Marjorie que me escriba. Chicas, escríbanme todas las preguntas que quieran hacer a la Marjorie, ella me las manda a mí y yo le pregunto a la jefa de carrera o a las colaboradoras.
¿Ya? Ya, profe, Okay, gracias. No les voy a estar inventando cosas que no sé. ¿Ya? Gracias. De nada. Ya, niñas. ¿En qué asignatura estamos, Arely? Arely. ¿La perdimos? ¿Cómo, profe? ¿Qué asignatura es esta? Estrategia metodológica para el trastorno del lenguaje. Ya. ¿Qué sabe usted, Arely, de los trastornos del lenguaje? Que existen diferentes trastornos. ¿Ya? Por ejemplo, que no sé si esté bien lo que voy a decir, Todo pero está está como bien. lo permanente y lo parcial. ¿Ya? Hay distintos que uno es transitorio, Ujú. por decirlo así, y el otro no. Ya, ¿cuál es la No sé si diferencia estoy bien. entre... Sí, estamos bien, súper bien. Vamos a ir aclarando, vamos a ir desenrollando un poco, ¿ya? Arely, ¿cuál es la diferencia entre que un trastorno sea transitorio y otro permanente? Que el transitorio dura un tiempo y el permanente es a lo largo del tiempo y uno tiene un periodo corto. Ya, a ver, usted quiere decir que, por ejemplo, nosotros tenemos un trastorno que va a acompañar al estudiante durante toda su trayectoria y otro que va a ser en un momento determinado. ¿Sí? Ya. En este caso, el trastorno del lenguaje, ¿dónde estaría ubicado? ¿En lo de carácter transitorio, que va a estar solo en un momento determinado de la escolaridad o durante toda la trayectoria del estudiante? Yo creo que en un determinado tiempo, porque eso se puede ir mejorando. Ya, ¿y cómo se va a mejorar, cree usted? ¿O cómo se va a solucionar? ¿Dependiendo de qué? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Dependiendo de qué va a evolucionar bien o mal este trastorno. De los ejercicios que le vamos preparando al niño. Ejercicios, como apoyo especializados, dice usted. Sí. ¿Ya? ¿Y quién tendrá que dar esos apoyos? Nosotros como técnicos y la educadora en conjunto. Ya, ¿y quién más? ¿Quién más cree usted? ¿Hay algún profesional de apoyo especializado en este trabajo? Los fonoaudiólogos también están. Súper buena y los terapeutas respuesta. ocupacionales. Exacto. Todo lo que nos ha dicho Arely tiene 100% razón. ¿Ya? Gracias, Arely. Muy buena respuesta. De nada, profe. Francisca, levantó la mano. Así es que iba a responder algo, pero ya lo respondieron. Responda nomás, todo es válido. No, es que como la misma palabra dice de transitorio permanente, transitorio viene de algo que es de pasada, como de que transita. Exacto. Por lo tanto, que avanza. ¿Qué pasaría si nosotros, miren, el carácter del trastorno del lenguaje es transitorio, como decía la Arely, y es verdad, como dice la Francisca, que es algo que transita. Si yo entrego los apoyos pedagógicos que son necesarios, los estudiantes y las estudiantes deberían como romper estas barreras y tener un equilibrio en su desarrollo del lenguaje. Francisca, por lo tanto, ¿durante cuánto tiempo usted cree que esto sería como dentro de las variables que se consideran normales para un trastorno del lenguaje? Depende, porque puede ser, si dura de un niño, estamos hablando de un niño ya pequeño, puede llegar a durar, puede ser transitorio, pueden ser 2 años o 1 año, depende si es un niño pequeño. Ahora si estamos hablando, pongámosle como 5, 4 años. Porque ¿en qué curso estarían los niños con esa edad más o menos? Estarían en el jardín, pienso yo. Ya, a ver, 4 años, pre-kinder. O 5 años, primero básico, claro. Ya. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando si estamos hablando de niños entre 4 años? ¿En qué etapa de la educación? La niñez. De la educación en prebásica. Prebásica. Súper buena respuesta, chiquilla. Por lo tanto, ¿dónde tenemos que atender nosotros estas necesidades, Francisca? ¿Dónde partimos? Primero tiene que ser diagnosticado por un médico. Luego a ver, de en este caso, chiquillas, atención a todas,
la persona que hace un diagnóstico en el área de trastorno del lenguaje es fonoaudiólogo, que es un profesional de carácter técnico, no es médico, ¿ya? Es fonoaudiólogo, especialista en el área del lenguaje. Él es o ella es la persona que hace un diagnóstico y que nos dice específicamente, este es un trastorno del lenguaje. Y estamos hablando de qué nivel de enseñanza, Francisca? Preescolar. Siempre va a ser preescolar. Gracias, Francisca. Muy buena respuesta. Laura, gracias, profe. ¿Levantó la mano usted? Sí, Dígame. es que también sé que existe el trastorno del lenguaje mixto y expresivo en los niños. ¿Cuál será la diferencia entre uno y otro? El mixto es cuando los niños no comprenden bien lo que las personas le dicen, entonces por ende no pueden seguir como hablar bien, porque no comprenden. Y el expresivo, los niños sí entienden lo que le dicen, siguen instrucciones, pero les cuesta hablar. Ya. A ver, aquí vamos a estirar un poco esta explicación, Laura. Lo que usted está diciendo está correcto. Cuando usted dice que es un trastorno mixto, ¿qué quiere decir que algo sea mixto? En que tiene estas dos funciones, en que el niño no sigue instrucciones y no las puede realizar de forma verbal. Ya, tenemos, por ejemplo, usted dice dos componentes, ¿cierto? El componente que nos sirve para expresar, que se llama componente expresivo, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo se llamará el componente que nos sirve para comprender? Cognitivo. Es tan sencillo como que el que nos sirve para expresar es el expresivo. El para comprender, ¿cómo se llamará? No sé, eso no me lo sé. Comprensivo. Sí, ¿ya? comprensivo. El trastorno del lenguaje mixto, como nos dice la Laura, están los dos componentes del lenguaje alterados. El componente expresivo, que es el que nos sirve para expresar, para emitir, y el comprensivo, que es el que nos sirve para comprender. Laura, encienda el micrófono. Sí, ya. Que estoy en una reunión. Ya, y si yo no comprendo, ¿qué como indicador puede tener, usted puede ver en un niño o en un estudiante que no comprende? El no seguir instrucciones. Exacto. Y si no se expresa bien, el seguir instrucciones, ¿estará involucrado? En algunos casos sí. ¿Por qué? Por ser mi sobrino, seguía instrucciones básicas y él tiene trastorno de lenguaje mixto. Él sigue algunas instrucciones, pero cuando él tiene que... Ya, pero cuando es solo expresivo, cuando tiene solamente dificultad... ya, sí, siguen todas las instrucciones. Ya, entonces, mi hija tiene trastorno expresivo y ella hace todo lo que uno le pide en el colegio igual, pero solo que le cuesta expresar, sí, el lenguaje. Vamos a hablar de expresión, chiquilla. Súper buena respuesta, Laura. Muchas gracias. Entonces, ¿me puede concretar o consolidar con cuál es la diferencia entre el trastorno del lenguaje expresivo y el mixto, Laura? El mixto era que falta de comprensión y de expresión. Ya, están comprometidos en tanto los componentes comprensivos y expresivos. Sí. Y en el otro es solo de expresión, sí. Le vamos a dar un aplauso a la Laura porque lo hizo súper bien. Muchas gracias, Laura. Súper buena respuesta. Chiquillas, eso es así de sencillo y claro como lo dice Laura. Tenemos estas dos alteraciones que son específicas del lenguaje, ¿ya? Por un lado tenemos el componente expresivo cuando está alterado y vamos a hablar de un trastorno de lenguaje expresivo. Cuando hablamos del trastorno del lenguaje mixto, están involucrados los dos componentes del lenguaje, el expresivo y el mixto, ¿ya? Marjorie, una pregunta. Diga. Si quiere me enciende la cámara también para no sentirme que estoy en un programa de radio. Me siento como el rumpi, niña, yo cuando no las veo, solo las escucho. ¿Por qué usted, mire, el trastorno del lenguaje se llama trastorno específico del lenguaje, independiente de que sea expresivo o mixto?
¿Por qué cree que esta acepción que se hace de específico? Porque afecta la comunicación verbal. ¿Ya? Y si es específico, ¿qué está diciendo? Que no puede hablar. Ya, puede ser que no pueda hablar, pero ¿se verán alteradas otras áreas del desarrollo del niño? Sí. ¿O será específico del lenguaje? Es que por lo general siempre va acompañado de algo más. ¿De qué otra cosa? A ver. Puede ser cognitivo o puede ser que tenga alguna alteración. ¿Cómo qué tipo de alteración? Puede ser alguna condición específica, puede ser en el sentido de los niños con Asperger, los niños con algún tipo de síndrome, con autismo. Vamos, aquí es vamos a un punto que tenemos que tomar, vamos a tomar estas palabras que nos dice la Marjorie y vamos a especificar un poco más este criterio, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de un trastorno específico del lenguaje, como dice la Marjorie, es como que le cuesta explicarse o hablar o expresarse, ¿ya? Pero vamos a hablar de un trastorno específico porque en este caso, chiquillas, es de carácter transitorio. Si se dan cuenta, estamos como armando esta definición del trastorno del lenguaje. Pero los niños con trastorno específico transitorio son los que por lo general no pueden pronunciar alguna combinación, porque tienen problema alguno de frenillo, porque tienen algún problema dental, porque la lengua no está bien desarrollada en el sentido muscular. Ya, de eso estamos hablando, ¿cierto? Entonces, ya, ¿y ahí entrarían los niños con trastorno, en el espectro del trastorno autista? Algunos sí. Ya, pero ¿el trastorno autista sería un trastorno transitorio o es permanente? No, es permanente. Ya, entonces, estamos hablando en el trastorno específico del lenguaje, ¿podemos incluir a los niños autistas? Si decimos que el trastorno del lenguaje es específico del lenguaje, es una necesidad transitoria, puede ser expresivo o comprensivo, y si lo mezclamos, ¿es mixto? No, ¿cierto? Súper buena respuesta, Marjorie. En este caso, el trastorno del lenguaje, chiquillas, es por omisión. Vamos a sacar todo cualquier otro síntoma que no sea de carácter transitorio. Francisca, ¿quiere hablar algo? No, es que cuando habla, lo que pasa es que estamos hablando de, ¿cómo se dice? De los niños con trastorno de TEA. TEA no está aquí, nos vamos a poner. No, eso le iba a preguntar. Ya. ¿Por qué no? Que si estaba o no estaba. Ya, ¿qué cree usted? ¿Por qué no podríamos poner a los niños con TEA dentro del trastorno específico del lenguaje? ¿Qué es el TEA? Porque... ¿Tuvieron TEA ustedes o lo tienen ahora? No, creo que nosotros ya tuvimos. Yo por lo menos en mi sección sí tuvimos. Ya. Cuando hablamos de TEA, niñas, hablamos de una condición permanente y es un trastorno de la comunicación, que es distinto al hablar de un trastorno específico del lenguaje. ¿Por qué será distinto, Francisca? Porque uno es la forma de cómo comunicarse, que tiene problemas al comunicarse, y la otra tiene problemas de expresión. Ya, si yo le digo a usted, tía Francisca, pata gobo gojo. ¿Me entendió lo que le dije? No, porque ahí tiene problemas de... ¿Cómo se dice? Pero más o menos, ¿qué fue lo que le traté de decir? Algo con rojo. Ya. ¿Pero el niño autista va a tener esa intención comunicativa? No. Ya. De todas formas, el niño o la niña con trastorno específico del lenguaje, la mayoría tiene intención comunicativa y se da a entender. Esa es una gran diferencia, niñas, entre un niño con dificultades en el lenguaje a un niño con dificultades en la comunicación. ¿Ya? Es que, profe, le cuento... Dígame. Le cuento, lo que pasa es que yo cuando iba en el colegio, yo iba en un colegio con inclusión y había niños autistas, niños con Asperger,
Y yo ahí me confundo porque cuando yo iba en ese colegio, yo me llevaba bien con los niños autistas y los niños autistas sí dialogaban conmigo. Pero, entonces, por eso yo de repente me confundo. Sí, Fran, a ver, cuando nosotros hablamos de espectro, ¿qué quiere decir esto? Cuando se habla de espectro, estamos hablando de este espectro, de esta cantidad, de esta diversidad. Por lo tanto, hay muchos tipos y muchos rangos y muchos niveles de autismo, ¿no? Claro, hay algunas personas que se vinculan casi adecuadamente bien o socialmente bien, pero hay otros autistas que no establecen comunicación, ¿ya? Ya. Y esa es una gran diferencia con los estudiantes que tienen trastorno del lenguaje, ¿ya? Como recién nos decía la Marjorie, no podemos nosotros poner a los niños autistas dentro de las dificultades de lenguaje, porque el autismo es permanente y como dice Marjorie, el trastorno del lenguaje es transitorio. Laura, ¿levantó la mano? Gracias, profe. De nada, gracias a usted. Laura. Profe, la levanté yo. Que veo a la Laura y la Marjorie que tenía la mano arriba. Pero dígame, Angélica, dígame. No, yo tenía el micrófono abierto de delante. Ya, dígame. Es que con respecto a que es específico del lenguaje, por lo que yo entiendo, se habla del trastorno porque el componente del lenguaje es escrito y es hablado, entonces por eso se habla de un trastorno específico y es transitorio porque se da en la etapa primaria, que es donde se desarrolla la lectoescritura y el lenguaje. Claro, pero acá nosotros vamos a hacer como el apartado solamente del lenguaje. La lectoescritura, ustedes van a tener que hacer un análisis con respecto a eso, ¿ya? Pero si yo le digo a usted, Angélica, que yo tengo un estudiante que tiene sordera y le cuesta expresarse porque tiene sordera, en ese caso, ¿el trastorno del lenguaje va a ser específico del lenguaje? En ese caso... ¿O lo que prima es la sordera? Yo creo que no. Yo creo que prima... Es que depende la edad del niño al que se esté refiriendo usted. ¿Cómo aprendió usted a hablar? ¿Cómo cree que aprendió a hablar? ¿Cómo aprendió el lenguaje? El lenguaje se aprende escuchando, por el entorno. Ya, por lo tanto, si es por el entorno y yo no escucho, ¿podría aprender un lenguaje? Es que el lenguaje de señas es un lenguaje no escrito. Es una lengua. Es una lengua. Ya, pero estamos hablando ahora del lenguaje oral. Porque es que la oralidad tiene el componente de la gesticularidad, de la emoción y de la... Sí, de la corporalidad. De la corporalidad. Si yo le estoy hablando a usted de que usted misma me dice que tiene esta parte de estímulo que es cultural, ¿cierto? Claro. Y si yo no lo estimulo, ¿va a poder desarrollar el lenguaje? No, no lo va a desarrollar. Ya. Va a poder aprender lengua de señas si tiene indemnidad visual. Pero, ¿cómo voy a afrontar yo el aprendizaje de la lengua oral si no la escucho y no me la enseñan? ¿Lo podré hacer? Profe. Desde el mismo lenguaje de señas. A ver, si yo tengo un trastorno específico del lenguaje, ¿podré hablar de que es específico si soy sordo? No, pues en el caso de los sordos no. Ya, eso le estoy preguntando. No, pero yo en el lenguaje, ¿será un trastorno del lenguaje? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base ahí? El lenguaje. Sí, pero ¿por qué no puede aprender el lenguaje? Exactamente. Porque no lo escucha, porque no lo habla. Exactamente, Angélica. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que es un trastorno del lenguaje específico, tengo que descartar que sea secundario por ejemplo, alguna necesidad educativa sensorial, como el caso de la sordera.
¿Puedo entonces diagnosticar, Ángel, a un niño con TEL si es sordo? No. ¿Por qué no? No se puede. Exacto. Porque como no lo escucha, no lo puede expresar. Entonces no se puede medir algo que no se puede... Exactamente. Esa es la palabra correcta. No puedo medir algo que yo no he enseñado. Nosotros evaluamos solamente lo que enseñamos. Por lo tanto, si yo tengo un estudiante que tiene sordera, no puedo hablar que tiene un trastorno del lenguaje, porque la base de su dificultad es la sordera. Por eso el trastorno del lenguaje es específico, porque tenemos que sacar cualquier otra patología. Marjorie. Le hago una consulta. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, en el caso específico mío, yo tengo un familiar que tiene 5 años y todavía está con sospechas de TEA o de Asperger, pero a él ya le dijeron que tenía problemas del trastorno del lenguaje, siendo que se supone que de base tiene otra enfermedad? Ya, ¿dónde? Otra condición, porque no es enfermedad. Claro, es un colegio de Cerro Navia inclusivo, se supone que es inclusivo. Ya, pero tiene está en pie, tiene... Sí. Lo que pasa, niñas, a ver, lo que pasa es que el decreto 170, para que el niño pueda estar en inclusión, tiene que tener un diagnóstico. ¿Ya? No puede no tener diagnóstico. Entonces, para poder incluirlo, se le pone un diagnóstico aparente. En este caso, el diagnóstico aparente del cual es... Dice sospecha de trastorno del lenguaje. Ya, específico. Específico del lenguaje, porque sí. Es el que se acerca más a la condición, porque están esperando el diagnóstico de TEA o de Mari, bueno, recién vimos que, no me apague el micrófono ni la cámara, ¿ya? Recién vimos que nosotros somos las que entregamos en el colegio los apoyos especializados, ¿cierto? A los estudiantes. Dijimos que en la sala de clase nosotros vamos a poder aplicar estrategias junto con la profesora o con el fono o en apoyo con la terapeuta o con los profesionales que sean. ¿Por qué será necesario aclarar el diagnóstico de su sobrino? Hola, Rebeca. ¿Por qué será necesario? Por el hecho de entregarle herramientas específicas para su desarrollo. Súper buena respuesta. ¿Qué pasa si el diagnóstico sigue siendo trastorno específico del lenguaje y en unos años más, no sé, en 5 años más dicen, no, era TEA? No va a tener el mismo desarrollo del que el niño que se le entregó las herramientas correspondientes desde que fue el diagnóstico. Exacto, niña. No va a tener el mismo desarrollo. Las potencialidades que puede tener el niño con los apoyos que no son los adecuados no se van a desarrollar como se debería. Por lo tanto, esa es la importancia de un diagnóstico que sea en el tiempo, preciso en el tiempo. Por eso uno no puede esperar mucho tiempo para hacer un diagnóstico. ¿Ya? Damari, aprovechando que tiene su micrófono encendido. ¿De qué edad más o menos usted cree que nosotros no? Los fonoaudiólogos pueden hacer un diagnóstico de trastornos específicos del lenguaje? No sé, pero tengo una prima que por parte de su papá tiene una tía que es fonoaudióloga y a ella misma la diagnosticó a los 5 o 6 años. ¿Ya? Porque le cuesta mucho la R. No sé qué otra letra es la que le cuesta, pero ahora está leyendo más fluido. Ya, mire, vamos a hacer lo siguiente. Cuando hablemos en lenguaje, cuando nos refiramos a las letras, vamos a hablar de fonemas. ¿Ya? Fonema. ¿Por qué cree usted que vamos a decir fonema? ¿De dónde viene esa palabra? Fonoaudiólogo. Ya, el fonoaudiólogo hace el estudio de los sonidos. Fonema tiene que ver con fonemas, sonidos. Fono es sonido, ¿ya? Ok. ¿Usted cree que se podría haber diagnosticado antes? Sí. ¿Desde cuándo más o menos que se empezaron a dar cuenta que la niña tenía dificultades para emitir ciertos fonemas? 3, 4 años. Ya. Es que a los 3 años, entre la familia lo tomábamos como, es que es hija única, entonces lo tomábamos como que
la mamona, el regaloneo, se hace la guagua, pero no, más adelante nos fuimos dando cuenta. Ya. Pero a los 3 o 4 años ustedes ya pudieron ver que no era solo de mamona o de guagualona, ¿cierto? Sí. Ya. A los 3 años se supone que la mayoría de los niños ya tendría que tener como desarrollado o afianzado todos los fonemas del lenguaje español, en este caso para nosotros, ¿ya? La R la vamos a descartar un poquito porque la R es súper difícil. Incluso hay adultos que no puedan expresar la R, ¿cierto? Claro. Pero a los 3 años todavía estamos en proceso. Por lo tanto, ¿por qué no podrían haberle evaluado antes de los 3 años? No, la verdad, no sé. ¿Pero por qué cree usted, po? Por ejemplo, también le costaba el dla, gle. Entonces... Los dífonos consonánticos se llaman eso. Sí. Ya, a ver. Gracias, Damari. Javiera, usted levantó la mano. Sí, profe, es que a mí me pasa algo parecido con mi hijo de 3 años. ¿Ya? Él no pronuncia la R, por ejemplo, para decir Ramón dice Ramón. Y también le cuesta la S. No dice sol, dice hol. ¿Ya? Entonces no sé ¿Pero si cuántos años tiene su hijo? Tiene 3 años. Ya. Yo le voy a decir que usted ahora lo puede llevar a una escuela de lenguaje para que lo diagnostiquen. ¿Cuándo cumplió los 3 años? En junio. Ya, pero en mayo usted no lo podría haber llevado porque todavía estaba aprendiendo. Claro. Entonces, ¿por qué no se puede diagnosticar antes de los 3 años? Porque Javiera. todavía está conociendo el lenguaje. Exactamente, sí. Esa es la respuesta. No se Igual puede yo evaluar intento reforzarlo. antes. Sí, tiene que hacerlo. ¿Y cómo lo hace? Chiquilla, a ver, miren, niñas. Yo espero que ustedes estén tomando nota porque no estamos conversando al aire, ¿eh? Todo lo que estamos hablando tiene que ver con trastornos del lenguaje y estamos desarrollando conceptos, estamos desarrollando ideas. Ustedes mismas hicieron la definición de lo que es un trastorno del lenguaje, cuál es la diferencia entre uno expresivo y uno mixto, ¿ya? Ahora fíjense bien lo que vamos a conversar con la Javi. Javi, ¿cómo usted le enseña a su hijo correcciones de lenguaje? Generalmente siempre jugando. A veces yo le empiezo a decir, ya mira, repite después de mí. Y empezamos a decir el abecedario, letra por letra. ¿Para qué le dice el abecedario? Para que él refuerce el sonido. Le digo que mire mi boca y escuche lo que le estoy diciendo. Ya, ¿y por qué usted le dice que mire su boca, Javi? Porque al modular igual sale el sonido de la letra. Obviamente él tiene que aprender a modular para decir bien correctamente la letra. Ya, a ver, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? ¿No me puede prender la cámara, Javi, un ratito? Ay, estoy un poco chascona, pero ya. A mí me pasa lo mismo que a Javi. A mi hija también tiene 3 años y también le cuesta decir algunas letras. Ya, vamos a hacer lo siguiente. La Javi dice que ella es modelo de su hija. Eso es lo que hacemos nosotros para enseñar el lenguaje, niña. Enseñamos por modelaje, ¿ya? Lo que nosotras tenemos que hacer para corregir, nunca decir está malo, no es así, o te equivocaste, o eso no se dice así. Nunca, nunca, ¿ya? Niñas, lo que tiene que ver con articulación, lo primero que tenemos que hacer es que los niños y las niñas tomen conciencia de su órgano fonoarticulatorio. Primero, pónganse las manos en la garganta. Javi, diga su nombre completo. Javiera. Completo, pues. Como... Javiera Soledad García Vázquez. ¿Qué sintió? Que aquí vibra. Ya, póngase la mano en el pecho. Ya. Repita su nombre. Javiera Soledad García Vázquez. En la guata ahora. Javiera Soledad García Vázquez. ¿Es lo mismo que va sintiendo? Aquí en el pecho se siente, pero ya en la guatita no. Ya, pero ¿qué pasa cuando usted dice su nombre? ¿No siente que se le infla la guata? Sí, se infla el estómago, sí. Ya. ¿Por qué se infla? ¿Qué cree que está ingresando cuando
aire. Nosotros estamos respirando. A la vez que nosotros estamos hablando, estamos respirando. Póngase la mano en la boca, al frente de la boca. Deje una separación. Diga sapo. Sapo. Zapato. Zapato. Cuando usted dice sapo o zapato, ¿qué sale de su boca? ¿Qué siente en la mano? Aire. Esos son sus órganos fonoarticulatorios que están funcionando. Ahora diga mesa. Mesa. Tome conciencia de lo que está haciendo. ¿Qué pasa con sus labios cuando usted dice mesa? Se juntan. Ya. Mesa, para decir la M. Y cuando dice sa. Sa. ¿Qué pasó? Sa. Los dientes se juntan. ¿Y la lengua qué está haciendo en ese rato? Toca el paladar. A veces toca el paladar, otras veces toca la parte posterior de los dientes. Todos los fonemas, niñas, así como lo hizo la Javi, y nosotros cuando estemos enseñando tenemos que mostrarle a los niños y a las niñas el punto articulatorio. Eso es lo que usted está haciendo. Y lo que tenemos que hacer, nosotros lo que enseñamos es que los estudiantes o que los niños pequeños tomen conciencia de esos puntos articulatorios. Diga gorro. 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 Marque la R. Gorro. ¿Qué pasa con su lengua cuando dice la R? La R, o sea, con la R la lengua como que vibra. Ya. Y si se da cuenta, yo dejo de respirar al emitir la R. Mantengo la respiración. Por lo tanto, el fonema R en voz fuerte es uno de los más difíciles. Esperamos hasta que los niños tengan entre 5 y 6 años para poder emitirlo. ¿Ya? De hecho, mi hermana tuvo que ir al fonoaudiólogo cuando era chica, como a los 6 años. Tuvimos que llevarla porque ella tampoco pronunciaba la R. No pronunciaba ni la R ni la E. No decía chocolate, decía chocolata. Ya. Entonces siempre todo era la A. No, la E no la decía. Ya, pero eso con un apoyo especializado pudo salir adelante. Y ¿sí o no? de hecho, para pronunciar la R le hacían ejercicios con el dedo entre los dientes. Y le hacían así. Y así andaba todos los días en la casa. Y ahí pudo pronunciar la R. Claro, pero chiquillas, o sea, ese tipo de fonemas, por ejemplo, la R fuerte es el más difícil y tenemos que dar un tiempo. La forma cuando nosotros estamos haciendo estos refuerzos a los estudiantes es ponerlos frente al espejo, hacer que reconozcan su órgano fonoarticulatorio. Tiene que ver labios. Dense cuenta que todo participa, todo nuestro sistema anatómico participa en la emisión del lenguaje, ¿ya? Para poder expresar, tenemos que respirar, ¿ya? Tiene que vibrar la lengua, tenemos que soltar aire por la nariz, estiramos nuestros labios. ¿Qué más hacemos, Javi, cuando estamos hablando? ¿Qué otra cosa pasa? Los labios. Se separan, se juntan, la lengua tiene funciones, o sea, todo tiene una función, ¿ya? Y hay otras habilidades también que entran en juego, por ejemplo, como la Javi dice, ella le repite las letras del abecedario, ¿cierto? Sí. Y para que ella lo pueda repetir, el sonido, ¿qué tiene que hacer primero? ¿A través de qué? Para que ella pueda repetir el sonido de las letras o de los fonemas en este caso. ¿Qué tiene que hacer primero? Escuchar. Escuchar y mirar los labios de la persona que le está enseñando. Justamente, o sea, chicas, y hay algo que es muy importante, por ejemplo, gracias Javi, muchas gracias, súper buenos ejemplos. Rebeca, ¿qué es esto? Un vaso con agua. Ya, entonces, esto es un vaso, ¿cierto? Circunstancialmente tiene agua, podría tener otras cosas, ¿cierto? ¿Para qué sirve este vaso? Para tomar agua. Para beber agua, ¿cierto? Sí. Ya, o sea, usted sabe que esto se llama vaso, o sea, sabe su nombre y también sabe para qué sirve. ¿Sí? Este componente del lenguaje es la semántica, ¿ya? Y es lo que nos sirve a nosotros y a todas las personas para aumentar nuestro vocabulario, por ejemplo.
¿ya? Y eso también, a su vez, nos sirve para comprender y nos sirve para expresar. ¿Por qué cree usted que este componente que se llama semántica nos sirve para comprender y nos sirve para expresar? Porque de esa manera conocemos como técnicamente, o sea, como el nombre de cada cosa, por así decirlo, no sé. Y si yo sé el nombre, ¿qué puedo hacer con eso? Lo puedo trabajar. ¿Ya? Y si sé el nombre, ¿qué puedo pedir? Por ejemplo, supongamos que estamos en un restaurante y yo no sé cómo se llama esto. ¿Qué puedo decir a la persona que me está atendiendo? No sé, o sea, le puedo apuntar lo que quiero, no sé. Ya, ¿y ahí estaría emitiendo el lenguaje? No. Ya, entonces, ¿para qué me sirve, por ejemplo, saber el nombre de esto? Para poder expresar bien el lenguaje. Justamente, eso es. Súper buena la respuesta. Chicas, cuando yo tengo un vocabulario que es más amplio, me puedo relacionar de mejor manera también con otras personas, ¿ya? Yo voy evolucionando de acuerdo a cómo yo voy ampliando mi vocabulario, ¿ya? Damaris, ¿puede encender su micrófono, por favor? Listo. Damaris, dígame, ¿usted cree de que nosotros cuando somos pequeños... Espérame un poquito que afuera está... Espérame. Ya. Ahí sí. Ya. Cuando somos pequeños, cuando somos guagua, ¿qué hacemos para comunicarnos cuando recién nacemos? Cuando recién nacemos lloramos. Exacto. Cuando tenemos hambre y somos guagua, ¿qué hacemos? Hay guagua que se chupa la mano. Ya, pero la mayoría ¿qué hace cuando tiene mucho hambre? Llora. Cuando se hicieron caca y quiere que lo muden. Llora. Cuando tienen sueño. Llora. Ya, entonces, ¿a través de qué se comunican? ¿Cuál es el lenguaje de las guaguas? Llorar. Exacto. Por ejemplo, chicas, eso estamos hablando de una etapa del desarrollo del lenguaje, que no es menos importante que otra, aunque sea más básico, ¿ya? Damari, ¿ha escuchado usted que hay esta palabra, chiquillas? Quiero que se la graben y que la escriban también, que tomen nota. Hay un término que se llama holofrase, que tiene que ver con que las personas cuando son pequeñas, niños y niñas, utilizan estas palabras o pseudopalabras y quieren expresar una oración completa. Como en el caso de esto, por ejemplo, si yo le digo a la Damari, Maagua, ¿qué le estaré diciendo? ¿Qué tiene sed? Ya, ¿y qué le estoy diciendo? ¿Cuál sería la oración que le estoy diciendo al decir esa pseudopalabra? Si usted fuera mi mamá. Ay, no entendí, a ver. ¿Qué le puede ayudar a la compañera? Está pidiendo más agua. Exactamente. Solo con esa pseudopalabra, al decir más agua, le estoy diciendo, mamá, quiero más agua. ¿Ya? Eso se llama holofrase. Que cuando dicen la mamá le entiende todo. La mamá le entiende todo, justamente. Eso tiene que ver. Pero este tipo de palabras o pseudopalabras en holofrase son como que están estandarizadas, que todos los niños las repiten en cierto momento, ¿cierto? Angélica, ¿quiere agregar algo? No, perdón, estaba con el micrófono abierto. Ya pensé que, disculpe, pensé que quería. Ya. Y Damaris, ¿cómo nos pide agua un niño como de 3 o 4? Areli, dígame. Es que tengo una duda. La semántica entonces sirve para comprender, expresarse y además eso estudia el significado de cada palabra o de cada objeto. Claro, la semántica no solamente tiene que ver con el significado de cada objeto, también tiene que ver con la funcionalidad, ¿ya? No solo decir, por ejemplo, esto es un vaso, sino que decir, este es un vaso que sirve para beber agua, ¿ya? ¿Cuál es la funcionalidad en este caso del vaso? Para beber agua. Para beber agua, para beber bebida. O sea, yo sé, para ingerir un líquido. ¿Qué es esto, Areli? Un lápiz. Ya, sabemos, usted sabe que esto se llama lápiz. Sí. ¿Para qué se usa el lápiz? Para escribir. Para escribir. Esa es la funcionalidad.
¿Se da cuenta? No solo basta con saber cuál es el nombre, sino también para qué se usa. Gabriela, ¿quiere decir algo? Sí, profe. ¿También influye en el tono de voz que use el niño, por ejemplo? ¿Cómo? A ver. No sé, por ejemplo, mi hija pide algo, pero empieza a hablar normal y termina como hablando muy fino, muy agudo. ¿Por qué? ¿En qué situación sucede eso? ¿En qué situación sucede eso? No sé, cuando de repente me quiere pedir un peluche o quiere que le lea un cuento, me dice, por ejemplo, mamá, ¿me puedes leer un cuento, por favor? Ya, pero eso está en función de una solicitud, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya, ¿qué cree usted que está haciendo su hija al solicitar y ir cambiando la prosodia de la voz? Que haga lo que ella me pide en el momento. Exactamente. O sea, ella cambia la prosodia de la voz porque está haciendo una solicitud, ¿ya? Y eso tiene que ver más con pragmática, que es el uso del lenguaje, ¿ya? Pero estos términos que estamos conociendo ahora, niñas, los vamos a profundizar y los van a profundizar ustedes también con la lectura. Pero todo esto que vemos tiene que ver con el lenguaje, ¿ya? Pero hay algo que es muy importante, que yo no alcancé a terminar bien la pregunta. Arely, se la voy a terminar de hacer a usted. Si el niño que tiene, recién vimos esto de las holofrases, que con una pseudo palabra los niños piden y las mamás le entienden o el adulto responsable le entienden. ¿Cómo piden agua a los 3 años los niños, Arely? ¿Qué dicen? ¿Usan, ¿Usan una holofrase o ya hay más estructura? No usan una holofrase. ¿Usan o no usan holofrase? ¿Dice más agua o dice mamá quiero agua? O dame agua. No hablan, no tan perfecto, tan estructurado. Ya, pero sí más estructurado que un niño de 1 año y medio, 2 años, ¿cierto? Sí. Ya a los 5 años, ¿cómo dirán? Ya hablan más estructurado y ahí pide el agua correctamente. Ya, ¿y qué le agregamos al final de ese pedir para que sea adecuado? ¿Qué se le enseña siempre a los niños? ¿Cómo se piden las cosas? Por favor. Por favor y gracias. Exactamente, chicas. Si se dan cuenta, este más agua se transforma en un mamá quiero agua, por favor. Gracias. Sí. Ya. Por lo tanto, este desarrollo del lenguaje estará relacionado, niñas, con el desarrollo del pensamiento también. Arely, ¿qué cree usted? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque ya el niño tiene más conciencia a medida que va creciendo de que tiene que hacer las cosas, no sé, por decirlo más formal. Si antes decía mamá me da agua, después ya como tiene conciencia de que se tiene que pedir por favor, lo pide más estructurado. ¿Ya? ¿Y esta conciencia estará de acuerdo a qué? ¿Quién le entregará ese modelo al niño o a la niña? La familia, el colegio, su entorno. Claro, el entorno, justamente. ¿Qué pasará entonces? Muchas gracias, Arely, súper bueno su respuesta. ¿Qué pasará entonces, niña? Loreto Salamanca, ¿puede encender su micrófono, por favor? Hola, Lore. Hola. ¿Qué pasará, Lore, si el estímulo o la influencia ambiental es negativa o no hay influencia ambiental? No, pues, por ejemplo, en un caso de que en una casa hubiera como violencia, los niños se van quedando en silencio, ellos también. Ya, mire, le voy a poner un ejemplo extremo, se van quedando en silencio, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo tengo un niño desde guagua que lo cuida una persona que no lo estimula? Este es un caso extremo. Y lo dejan todo el día en la casa solo en una caja con un perro. ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿El perro va a aprender a hablar o el niño va a aprender a ladrar? El niño va a aprender lo que hace el perro. ¿Por qué? Porque ese es su estímulo. Ya, ¿y esa es cómo su visión. nosotros, Lore? Mirando. Ya, copiando el modelo, ¿cierto? Imitando. Copiando el modelo, sí, imitando. Claro. Por ejemplo, yo tengo un hijo con hipoacusia bilateral, que es mi hijo mayor. A los 4 años, cuando fue para pre-kinder, la fonoaudióloga del colegio del lenguaje, porque él no hablaba nada, no escuchaba tampoco. ¿Y el lenguaje?
Estuvo en la escuela de lenguaje. Sí, estuvo hasta octavo. Por su hipoacusia, que después se lo descubrieron. ¿Era escuela? ¿Cómo antes no le habían descubierto la hipoacusia? No, porque nosotros igual lo llevábamos al médico, pero nunca le descubrieron que tenía hipoacusia. Ya. A nosotros, por ejemplo, yo le hablaba, el volumen de la tele era demasiado Lore, explíquenos por favor lo que es la hipoacusia. Pérdida de audición progresiva, por lo menos el mío tiene, es sensorial su hipoacusia. ¿Por qué no es lo mismo que sordera? ¿Por qué no es lo mismo porque él escucha, pero usa audífonos para escuchar. Ya, y es bilateral. Y la sordera es bilateral. en los dos ¿Qué significa oídos, eso? Sí. Que son en los dos oídos, la pérdida de audición. Ok, muchas gracias, Lore. Ya. ¿Y estuvo en escuela de lenguaje o con apoyo fonoaudiológico? Estuvo en una escuela que era con apoyo fonoaudiólogo. Ya. Con una chinita que era súper buena, la chinita, que era la fonoaudióloga. Ya. Era china ella, sí, en serio, y era súper buena. Sí, estuvo en integración en PIE hasta octavo. Ya. En este caso... Y íbamos al Instituto de la Sordera nosotros, pero él nunca aprendió lengua de señas porque él aprendió a leer los labios. Y porque tenía resto auditivo también. Claro, después a los 4 años empezó a usar los audífonos, sí. Ya. Pero antes de que usara los audífonos todavía les escuchaba, porque es una pérdida auditiva, no es que estuviera sordo completamente. No, escuchaba, pero o sea, nosotros, por ejemplo, el doctor le decía que le escuchaba no sé, pues muy fuerte la tele, yo tenía que hablar 1, 2, 3 veces, tenía problemas de lenguaje. Por esa razón yo lo llevé a la escuela de lenguaje. Ya, pero el problema del lenguaje, en este que caso, no se comunicaba. ¿El trastorno del lenguaje era específico? Sí, por su hipoacusia. Ya, pero ¿era solo un trastorno del lenguaje? ¿O tiene, sí, un trastorno del lenguaje por su... ¿A qué está asociado en este caso la dificultad del lenguaje? Al que él no pudiera escuchar. Exactamente. Ese es el ejemplo claro. ¿Por qué no podemos hablar de un trastorno específico del lenguaje? Porque no es específico en este caso, porque es secundario a la hipoacusia, ¿cierto? Sí. Ya, vamos a volver al ejemplo, Lore. Nosotros, a medida que vamos creciendo, vamos teniendo más experiencia, ¿cierto? Por ejemplo, si yo dejo a un niño en un cajón con un perro y no le estimulo el lenguaje, va a aprender a ladrar. Si lo dejo con un gato, va a aprender a maullar. Depende de cómo lo deje, ¿cierto? Porque nosotros aprendemos por imitación. Esto de ir aprendiendo por imitación, nosotros vamos tomando experiencia también, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasará con nuestro pensamiento y nuestro lenguaje? ¿Irá creciendo de manera progresiva tanto el lenguaje como el pensamiento? Sí. Ya, ¿por qué? ¿Por qué cree usted que sí? La respuesta es sí, efectivamente. O sea, sí, pero ¿en qué? No le entiendo su pregunta exacta. Ya, a ver. O sea, cuando él está rodeado, no sé, en un grupo familiar, claramente va aprendiendo de sus pares, de sus hermanos. Ya, pero yo le estoy sacando, no le estoy hablando de su hijo específicamente, le estoy hablando de todos nosotros, de todas las personas. Sí, de todos, sí. Ya, ¿nuestro pensamiento va siendo más complejo a medida que vamos creciendo? Sí, va siendo más complejo, vamos aprendiendo distintas cosas. Ya, ¿y nuestro lenguaje va aumentando a medida que vamos creciendo? Sí, también. Ya, por lo tanto, ¿está ligado el lenguaje con el pensamiento? Sí. Ya. ¿De qué forma cree usted que está ligado el lenguaje con el pensamiento? A través de lo que vamos escuchando. Ya, para poder responderme usted de manera oral, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer intelectualmente? Pensar. Justamente. Pensar en mi respuesta, claro. Ya, por lo tanto, ¿está ligado el lenguaje con el pensamiento? Con el pensamiento, sí. Ya, y por lo tanto, dependiendo de la etapa de desarrollo en el que estemos, nosotros, nuestro pensamiento y nuestro lenguaje se va a hacer cada vez más complejo, ¿ya? Lore, la última pregunta. ¿Usted cree que nuestro lenguaje tendrá un tope
será hasta algún punto nomás que aprendamos el lenguaje y de ahí ya sabemos todo. No, yo creo que no. Ya. Que cada vez vamos aprendiendo. Dígame una cosa, ¿usted cuando entró a estudiar esta carrera aprendió lenguaje nuevo? Sí. Ya. Sí, lo aprendí. Los tecnicismos. ¿Cómo sí. qué cosa, por ejemplo? Por ejemplo, bueno, yo eso, lo que estaba hablando usted de las letras, de los fonemas, yo sabía que se decía así a las palabras. A los sonidos. A los sonidos. Sí, he ido aprendiendo. Es que no sé, no podría decir en este minuto como que... ¿Qué cosa, cierto? Pero sí sabemos que todos los días aprendemos algo nuevo. Y a medida que nosotros nos vamos haciendo, por ejemplo, más técnico nuestro lenguaje, vamos almacenando más información. Y nuestro pensamiento también se va complejizando. Gracias, sí, Lore. Se va ampliando. Exacto. Gracias. A medida que nosotros vamos creciendo, nuestro pensamiento y nuestro lenguaje va siendo más complejo, ¿ya? Y pasando por las distintas etapas de desarrollo. Chicas, vamos a ver ahora, ¿qué es de lo que se trata el trabajo, ya? Ustedes el día jueves entonces van a presentar en la clase un mapa conceptual que van a hacer en su grupo y cada grupo va a tener 15 minutos para presentar. Igual va a depender de la cantidad de grupos que hayan. Eso lo voy a saber cuando la Marjorie me envíe los grupos, ¿ya? Les voy a leer lo mismo que les mandé en la tarde, ¿ya? Hay un documento en justamente, como dice la Fernanda, en educación superior, nosotros vamos aprendiendo más términos. ¿Y con qué van a estar relacionados, Fernanda, esos términos? ¿Pueden encender su micrófono un poquito? No puede, parece. Esto, a ver, la Fernanda dice que yo creo que todos en la educación superior logramos aprender a usar términos más correctos en el lenguaje con el entorno en el cual nos encontraremos. Justamente, chiquillas. Si nosotros, ¿qué querrá decir Marjorie y la Fernanda con esto? Que todos vamos aumentando nuestros conocimientos y también así va aumentando nuestro vocabulario. El hecho también de que uno lea mucho va aumentando nuestro vocabulario. ¿Por qué cree usted que el hecho de que uno lea mucho aumenta nuestro vocabulario? ¿Qué tenemos que hacer interiormente? ¿Cómo? De forma cognitiva, guardando información. Ya, y a la vez estamos haciendo pensar, o sea, lo que hacemos es pensar y recopilar esa información, ¿cierto? ¿De qué va a depender, por ejemplo, el vocabulario técnico que nosotras conozcamos a medida que vamos avanzando en nuestra formación? Lo que vamos estudiando. ¿Cómo? De lo que vamos estudiando. Exactamente. Porque, por ejemplo... mueva un poquito el micrófono porque se escucha... ¿Me escucha? Sí, hay un mejor. Que si yo pongo a hablar de tejido, mis compañeras no cachan nada de tejido, no me van a entender nada de lo que estoy hablando. Ya, entonces va a depender de lo que... Y si, por ejemplo, usted estuviese estudiando salud y no educación especial, ¿aprendería términos que tienen que ver con qué? O, por ejemplo, si hablo de arquitectura, no entiendo nada. Claro. Porque no he desarrollado esa parte porque no es a lo mejor de mi interés, porque no me gusta. Claro, pero eso no quiere decir que no lo pueda aprender, sino que no está dentro del interés solamente, ¿cierto? Súper buena respuesta. Ya, vamos a ver lo del trabajo ahora. Carla, ¿quiere decir algo? Carla. No. Ok, como tiene el micrófono abierto, pensé que quería decir algo. Perdón, es que me metí el celular en el bolsillo mientras le ponía los zapatos a mi hija. Ya, disculpe. Ya, chicas. En el aula virtual hay un documento en el módulo 1 que dice lectura obligatoria, ¿cierto? ¿Por qué es lectura obligatoria? Porque para hacer este trabajo del módulo 1, ustedes tienen que leer este documento y tienen que revisar específicamente de la página 7 a la 18, ¿ya?
Este documento, las que han tenido la posibilidad de verlo, es un documento que es del Ministerio de Educación y lo vamos a trabajar porque es lo que tenemos que aplicar nosotras curricularmente, es lo que se exige en el currículum nacional, ¿ya? Este documento es súper completo, chiquillas, ¿ya? Y de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tienen que hacer un mapa conceptual y van a establecer, hola Fernanda, van a establecer la relación que hay entre el desarrollo del lenguaje, los componentes que tiene el desarrollo del lenguaje. En el PPT también que está en el módulo 1 pueden ver que hay un componente que tiene que ver con el uso, que es la parte pragmática, cómo se usa el lenguaje, que tiene que ver con el contenido, que es lo que vimos recién de semántica, y tiene que ver con lo de forma, que es cómo se estructuran, que es todo lo que hemos visto ahora, pero ahí ustedes van a organizar las ideas de acuerdo a lo que entendieron y lo que van a leer y van a comprender con el lenguaje que ustedes manejan, ¿ya? Se van a hacer este mapa conceptual y van a establecer las relaciones que existen entre las etapas del desarrollo del lenguaje, por ejemplo, de los 0 a los 3, de los 3 a los 5, y van a decir qué componentes están involucrados y además qué alteraciones podemos ver a posterior en un niño o niña que haya presentado dificultades en el lenguaje o un trastorno del lenguaje. Arely, ¿cree usted que habrá alguna conexión entre las dificultades de la lectoescritura con los trastornos del lenguaje? ¿O alguien puede responder esa pregunta de lo que cree? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que no se escucha muy bien, Marjorie? No se escucha. No, chicharrea. Trate de moverle un poquito el enchufe, yo creo. Ahí sí, ahí sí. Cuando se inclinó hacia adelante sí se escuchó bien. A ver. Ya, dele, a ver. Porque mi hija escribe mal, escribe muy mal, come palabras, pensamos que tenemos problemas de lenguaje, pero lo hace de, no sé por qué, hasta el día de hoy tiene 9 años y todavía Ya, eso de palabra, ¿usted se refiere a que omite una palabra entera o algunos fonemas dentro de la palabra? Ya. Entonces, podemos hablar, como dice la Marjorie, que sí hay una relación. Entonces, lo que ustedes van a hacer en su mapa conceptual, después de haber pasado por todo este análisis de los componentes del lenguaje, de haber visto cuáles son las etapas del desarrollo del lenguaje, me van a decir por qué ustedes creen que hay una relación entre todos estos elementos con unas posibles dificultades en la lectoescritura, sin profundizar así exhaustivamente, ¿ya? Pero tienen que leer el documento para poder hacer eso. ¿Dudas, niñas, con respecto a la tarea? ¿No? Cero dudas. Revisen la rúbrica para que sepan lo que se va a evaluar, ¿ya? A ver, Laura, ¿puede encender su micrófono, por favor? Laura, ¿está ahí o no? Ah, ahí está. Hola. Hola. Laura, ¿qué vimos hoy? ¿Qué trabajamos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos desde qué edad se puede diagnosticar un trastorno del lenguaje, qué factores son los que influyen en un trastorno del lenguaje. ¿Quién diagnostica un trastorno del lenguaje, se acuerda? Sí, también un fonoaudiólogo. ¿Ya? ¿Qué papel jugamos nosotras en los trastornos del lenguaje? Nosotros podemos enseñar a los niños a modular bien. Ya, ¿y de qué forma tenemos que hacer eso, Laura? Con lo que nos dijo, como de tocarnos la... Ya, como las praxias, ya. Y si fuéramos un modelo, por ejemplo, ¿cómo tendría que ser el modelo? Ay, no sé.
dando pautas correctas, ¿ya? Nunca, nunca, chicas, decir al niño o a la niña que lo hizo mal, sino que emitir el modelo de forma correcta, ¿ya? Ya, niñas, muchas gracias, Laura. Súper buen trabajo. Espero su respuesta con respecto al horario. Si tienen dudas, me escriben y nos vemos el jueves, pues, a la hora que sea, ¿ya? Pero me lo hacen saber. Ya, cuídense mucho. Gracias por venir. Que estén bien. Gracias, profe. Chao, niñas. Un gusto.